Buenas tardes, soy el doctor Gabriel Monterrubio, bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que son las hernias de disco. Todo mundo hemos oído hablar de eso y pues nadie queremos que nos dé, ¿verdad? Pero si nos llega a dar, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué es una hernia de disco? ¿Qué alternativas tenemos? Dentro de la quiropráctica tenemos por lo menos 5 técnicas que pueden trabajar con una hernia de disco, pero para mi gusto la que mejor resultado da y tiene más fundamentos científicos es la técnica de flexión-distracción del Dr. James Cox. El Dr. James Cox está actualmente en vigor, es muy activo, tiene un investigador de tiempo completo a su cargo y somos pocos en México, como 5 los que tenemos su certificación. Se usa un equipo especial y con ese equipo podemos ayudar a bajar la presión intradiscal. La técnica de deflexión-distracción del Dr. Cox es muy útil también para atender problemas como escoliosis, síndrome facetario, síndrome sacroiliaco y subluxaciones o desviaciones de las vértebras. Vamos a demostrar en otros videos cómo se hace esta técnica y también vamos a mostrar imágenes para que vean ustedes exactamente qué es una protrusión discal y cómo le podemos ayudar. En esta imagen estamos viendo una resonancia magnética lumbar y es un corte sagital, o sea, lateral. En la parte de posterior estamos viendo la médula espinal en blanco, la cola de caballo, y las partes oscuras son los discos intervertebrales, que de hecho deberían de verse más como este. Si nos fijamos bien, se alcanza a ver el núcleo de un color grisáceo a blanco. Cuando está así en esta toma, es lo normal. Lo que no está bien es verlo oscuro, como vemos en los otros niveles, en esos 4 niveles. Este paciente tiene 4 hernias de disco y vemos, aquí hicieron la medición, o sea, desde una de 1.50 milímetros hasta la más grande en L5 de 4.30 milímetros. Entonces, estas protrusiones, cuando ya se hacen mayores, presionan, como vemos aquí, la médula espinal, y entonces pueden causar desde un dolor localizado en la región lumbar hasta ya una ciática, que es el dolor que recorre desde la cadera, la pierna hasta el pie, y es muy frecuente que vaya acompañada de adormecimiento de la pantorrilla o del pie. Cuando ya hay mayor presión o más tiempo, presenta más daño neurológico, entonces tenemos otros síntomas como pueden ser pérdida de fuerza, atrofia muscular o hasta perder el control de esfínteres, pero eso ya es en casos ya muy severos. Pero por eso es importante hacer un estudio para tener un diagnóstico exacto de una fotografía del paciente, de cómo está en ese momento, ¿verdad? Ahora vamos a mostrarles en la computadora. En la imagen estamos viendo una persona en diferentes posturas y es un estudio que se hizo por medio de poner un sensor en el disco intervertebral y colocar a la persona en varias posiciones. Por eso, cuando estamos acostados boca arriba con las piernas dobladas, la presión baja hasta 25 milímetros de mercurio. Es por eso que se manda reposo cuando tenemos ciática o una hernia discal. Después, si nos volteamos de lado, esta presión va a subir a 75. Por eso son personas que traen ya problema de disco, cuando se giran en la cama les duele. Y cuando nos paramos, sube hasta 100 milímetros de mercurio.
Entonces, por eso cuando también cambiamos de esa posición de estar acostados a parados, también se presenta dolor. Si nos agachamos a abrocharnos las agujetas, sube hasta 150, o si cargamos peso, hasta 220. Entonces, por eso pues, no es recomendable estar moviendo objetos cuando tenemos una lesión de disco. Y cuando estamos sentados, estamos desde 140 en una buena postura, ahí llega a subir hasta 275 cuando estamos mal sentados y aparte tomando algo de peso del piso. Entonces, por eso es muy importante cuando estamos con un problema de disco mantener una presión intradiscal baja. Y la técnica de flexión-distracción del Dr. Cox aún crea presiones más bajas de valores negativos, de menos 50, menos 100 hasta menos 200 milímetros de mercurio. Y esto lo que hace es un efecto de succión, y entonces va a retraer ese fragmento, ese pedazo del disco que se salió, y va a reducir la hernia o la protrusión, y eso es lo que nos hace ya que nos vayamos componiendo y que el nervio vaya quitando su presión y pueda ir formando otra vez su mielina. Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal para ver la tercera parte de la hernia discal. Ahora les vamos a mostrar el equipo que utilizamos. Es una mesa especial para hacer la técnica del Dr. James Cox de flexión, distracción y descompresión. Esta mesa, como van a ver, tiene varias partes y es específica para tratar hernias de disco. Entonces, a continuación les voy a mostrar aquí el equipo. Como pueden ver, es una como camilla, pero tiene esta parte para que el paciente pueda quedar con su cara boca abajo, y aquí van las manos, el torso, las piernas y los pies. Y lo que hacemos es que al bajar esta palanca, esta pieza va a bajar, ¿sí? Y aquí podemos ajustar la presión según como queramos, o el paciente también cómo venga o qué medidas tiene, podemos ajustar ahí la presión con la que vamos a trabajar. También tiene el vertical lift que va a subir la mesa o bajarla. Aquí por ejemplo la bajo para que se pueda subir más fácilmente, o la puedo subir hasta llegar a una altura que para mí sea cómoda para hacer la técnica sin que yo me lastime. Entonces el paciente, al estar así boca abajo y yo con esta pieza liberada, voy a liberar un poquito más la presión, voy a hacer un contacto con la palma de mi mano en una parte específica de la vértebra, y la pieza va a hacer este ligero movimiento hacia abajo. Y me voy a pasar del otro lado para que lo vean mejor. Entonces es este movimiento, ¿sí?, el que vamos haciendo ahí. También incluso puedo hacer esto para hacer una flexión lateral, y esto ayuda a liberar más la raíz del nervio según donde sea la lesión del disco. Y a la hora de que bajamos, creamos esa presión negativa de menos 100 o hasta menos de 200 milímetros de mercurio, y es como parte como haríamos el tratamiento para una hernia discal. Mire, ¿qué podemos esperar de un tratamiento conservador como es la técnica del Dr. Cox? Más o menos el paciente en una hernia de ligera a moderada, en un periodo de 4 a 8 semanas debe de sentir un 50% de alivio, y eso va a depender también de otros factores, porque a veces como paciente pues sí nos puede frustrar que nos digan tu tratamiento va a ser muy largo, o no, el dolor lo voy a tener que soportar
más tiempo, más días o más semanas de las que yo pensaba, ¿verdad? Pero esto es muy variable porque también no es lo mismo atender una sola hernia discal, atender por ejemplo 2 o 3 que se pueden presentar al mismo tiempo. O si tenemos exceso de peso, si tenemos alguna enfermedad crónica como la diabetes o hipertensión, gastritis, colitis, o sea, algún problema orgánico, pues va a hacer que también a lo mejor se complique el cuadro, y a veces esto es lo que hace que también o vayamos más lento o no haya el resultado que esperábamos al 100%. Entonces ahí, por eso es muy importante trabajar en equipo con el paciente. Al paciente le explicamos desde el día 1 pues si necesita bajar de peso o controlar más su diabetes o hacer cierto tipo de ejercicios, y hay pacientes que pues nos hacen caso al 100 y otros no. Entonces de eso también depende mucho el resultado del tratamiento. En hernia discales, como el disco casi no tiene irrigación sanguínea, entonces es más lento. Esto es importante entenderlo porque una vez que lo entendemos podemos aceptar la condición que tenemos y decir, bueno, yo sé que ya el doctor me dijo que voy a tardar de 3 a 6 meses en componerme, pero voy a evitar una cirugía. Entonces ahí sí ya uno enfoca la energía en eso y no estamos dispersos, porque es también muy común que toda la gente va a opinar. El vecino, la tía, el amigo, todos son expertos y todos van a tratar de decir, no, mira, ponte esta pomada, inyéctate tal cosa, tómate esta pastilla, vea que te soben a tal lado. Pero cuando empezamos a hacer eso, pues empezamos en primera, no vamos cumpliendo con el tratamiento como debe de ser, y en segunda nos empezamos a confundir y a frustrar porque no vamos teniendo resultados, o al contrario, nos vamos lastimando. Entonces hay que apegarnos al tratamiento lo más posible. Para concluir este tema de las hernias de disco, y cualquier comentario o duda que nos quieran hacer, con mucho gusto nos pueden mandar mensaje ahí al canal y nos comunicamos con ustedes. Hay que recordar que aparte de la resonancia magnética, nosotros mandamos pedir radiografías. Las dos de cajón es la de frente, que se llama AP lumbopélvica, y la de lado, que es una lateral lumbosacra. En ellas detectamos muchas cosas más. Por ejemplo, si tenemos una pierna corta, cuántos milímetros tiene, si esa pierna corta es funcional o anatómica, es decir, si la tenemos desde nacimiento porque un hueso esté más cortito, o si es adquirida por una desviación o contractura muscular. En la mayoría de los casos son las dos. Entonces todo eso se puede medir en la radiografía y tenemos ya una idea más precisa de qué hacer con esa pierna corta y de qué esperar, o sea, cuánto se va a mejorar. Y también acuérdense que todo esto afecta al disco. Entonces si nivelamos más la pierna, pues vamos a ayudar al disco. Lo siguiente sería el ángulo del sacro. El sacro, si lo vemos de lado, debe tener un ángulo de 40 grados. Este ángulo puede aumentar a veces a 50, a 55 grados, o puede disminuirse a 30, 20 o menos grados. Entonces, también según cómo esté, va a ser lo fácil o difícil de recuperación también del caso. Entonces, todo esto es muy importante también medirlo, no nada más ver la radiografía, sino tenemos que tener los instrumentos y el conocimiento para saber primero llegar al diagnóstico y después saber qué hacer con eso, ¿verdad? Por eso es que una sobada pues no sirve de nada, ¿sí? O por ejemplo, fisioterapia va de la mano, pero no ayuda a cambiar los ángulos, no va a ayudar a cambiar la mecánica que ya está desviada en cuanto a cuestión ósea y neurológica, sino va a ayudar a músculos atrofiados, a estirar las contracturas, a mejorar un poco la postura, pero realmente no va a reducir la protrusión o la hernia discal. Entonces, también en la radiografía
Podemos medir la cadera. La cadera hay veces que tiene desviaciones hacia el frente, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda o combinaciones. La curva lumbar también se puede perder o puede estar aumentada. Podemos tener fracturas en las vértebras, como son fracturas de compresión por osteoporosis o por golpes, o como fracturas por algún deporte, por ejemplo la natación, clavados, el tenis o artes marciales que ocasionan fracturas que se llaman espondilolistesis, que ese va a ser otro tema para otro video. Pero todo esto se los platico para que vean ese gran abanico que tenemos de posibilidades y que no es nada más un disco el que se nos lastimó, sino es todo un conjunto de cosas el que tenemos que atender para tener realmente una mejoría y a mediano o a largo plazo. Y acuérdense que es trabajo de los dos, no es todo el doctor ni es todo el paciente, es de los dos. Y sí tenemos que cambiar hábitos, cuesta trabajo, no es fácil, pero sí tiene sus grandes ventajas, como ya hemos dicho. Y lo que comúnmente hacemos es que mandamos una radiografía de comparación a los 3 meses para ver cómo cambió todo a nivel radiológico, y ya la resonancia la mandamos como a los 10 meses o al año ya del tratamiento.